Padre, auxílianos, oh Dios. Te imploramos que podamos exponernos a estas verdades de tu palabra como debemos hacerlo. Y que, Señor, sea solo tu nombre exaltado y glorificado. Toda tu iglesia beneficiada de cada verdad de tu palabra. Señor, auxílianos y concédenos el espíritu correcto, porque estamos tratando un tema donde hay poca unidad quizás en el cuerpo, en tu iglesia, Señor. Pero entendemos que es una verdad que debe ser desempolvada y levantada bien en alto, Señor, para más gloria de tu nombre también. Te imploramos en Cristo que nos auxilies, entendiendo que no somos merecedores de tener tu verdad, pero te ha placido que tu iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Te ha placido darnos la luz que tenemos, Señor, aunque entendemos que no tenemos quizás toda la luz, producto de nuestros propios pecados, pero gracias por la luz que tú nos has concedido. Gracias por la verdad de tu palabra. Gracias por lo que has hecho en nosotros, sin merecerlo. En Cristo oramos a ti y damos gracias. Amén. Bien, comenzamos el domingo pasado a refutar la postura del pastor, maestro, escritor de muchos libros, excelente hermano, con un ministerio que no puede ser vituperado sin equivocarnos, no puede ser criticado sin ser injustos, porque realmente Dios ha bendecido el ministerio del pastor John MacArthur. El hecho de que lleve más de 40 años sirviendo en una misma iglesia habla bien alto de quién ha sido este hermano, pero además entendiendo que incluso está en los últimos días de su vida, dicho por él mismo, en la última etapa de su vida, pues está, bueno, enfermo, tiene más de 80 años ya, MacArthur. Y con ese respeto que le debemos, Dios sabe que tengo por este hermano, también puedo entender que todos nosotros, todos los hombres podemos estar equivocados en algo. Y creo fielmente, por eso creo con todo mi corazón, por eso me atrevo a hacer lo que estoy haciendo, que en esta área nuestro hermano y el pastor John MacArthur está equivocado. Por eso, como es una voz también que nosotros escuchamos, por eso nos hemos detenido y también por la importancia del tema, nos hemos detenido a estudiar y refutar casi palabra por palabra lo que ha planteado John MacArthur en relación al Día del Señor. En este caso, en contra del Día del Señor. O en contra del día de reposo. Hay que ser fino en las palabras porque es curioso, porque como una persona que no es consecuente con la verdad de las Escrituras se tiene que contradecir, una de las cosas que MacArthur hace una y otra vez es contradecirse. Porque MacArthur dice que este día es el día del Señor. E invita a su iglesia a adorar en este día, porque él ve que en el Nuevo Testamento la iglesia adora este día. Sin embargo, él dice que no es el día de reposo. O sea, él tiene esa contradicción en sus planteamientos. Él dice que este día debe ser un día de adoración de todos los cristianos. Es el día de la resurrección. Es el día donde la iglesia en el Nuevo Testamento adoró al Señor. Así que es un día de adoración, pero él lo desconecta del día de reposo ya planteado en el Antiguo Testamento, ya planteado desde la ley moral, cuando se nos dio la ley moral, él lo desconecta. Entonces, esta es una de las inconsistencias de nuestro hermano que vamos a ver en este día. Hoy vamos a seguir
viendo algunos de sus planteamientos que son controversiales, que son equivocados, y vamos a llegar hasta la exposición de uno de los textos en el Nuevo Testamento, que él dice que esos textos en el Nuevo Testamento son la prueba de que el día de reposo ha sido anulado, abolido. Vamos a ver, vamos a llegar hasta uno de los días. Y les decía, ya lo había anunciado al menos al jefe mío que es Jesse, le había anunciado que el día de reposo, eso no lo puedo, yo lo digo cada 6 meses porque algunos se lo creen, Jesse, ¿verdad? El día, le anuncié que ahí va a haber una tercera lección, refutando a MacArthur, porque él usa otros textos, y yo creo que esos textos son importantes, porque son textos que, por supuesto, que parece que enseñan algo en relación a la abolición del día de reposo, pero no es lo que enseñan. Son textos difíciles. A ver, Éxodo, Hechos 27, ¿qué cosa? Es uno de los versos, ¿no? Ese es uno de los textos que enseña que el día del Señor. Voy a hablar de textos que aparentemente enseñan y que MacArthur ve que en esos textos sí se enseña la abolición del día de reposo. Entonces, tenemos que enseñar esos textos porque son los textos que van a usar mañana todos los antinomianos, todos los que creen que la ley moral ya no debe ser guardada, todos los creyentes contemporáneos que se desligan de la postura correcta e interpretación correcta de las Escrituras, todos los creyentes contemporáneos que son dispensacionalistas, que ven que en cada dispensación hay un nuevo plan y trato de Dios con los seres humanos, y es el caso de MacArthur, aunque ya les digo, yo les he dicho, MacArthur es el más bíblico de los dispensacionalistas. O sea, cuando uno es dispensacionalista estricto, mira, llegas al absurdo, o sea, llegas a decir cosas bien absurdas. MacArthur es de los menos absurdos realmente, o sea, pero para ser así se tiene que contradecir. Para ser así, tiene que haber alguna contradicción en él. Y yo, ya les digo, no estamos juzgando un falso maestro ni nada por el estilo, pero sí a un verdadero creyente y un maestro excelente en muchas áreas que en esta área está equivocado. Vamos a ver juntos, porque MacArthur mismo reconoce, en primer lugar, que Jesús dijo que el día de reposo se había hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y que con esto quería decir que el día de reposo debía ser un deleite para el hombre, pero que los judíos lo habían convertido en una carga. Hermanos, esto es algo que dice MacArthur. Esto es algo que dice MacArthur. Y es curioso porque él niega eso en otras exposiciones, en otras declaraciones. Él no se da cuenta que lo está negando, pero lo está negando. Si él reconoce que Jesús dijo esto y que eso quería decir que el día de reposo debía ser un deleite para el hombre, ¿cómo él luego va a decir que Jesús vino a abolir el día de reposo? O que Jesús con sus posturas y sus enseñanzas estaba aboliendo el día de reposo. Eso es una contradicción visible claramente en la enseñanza de MacArthur. Ahora, sí. Sí, sí. Borra eso. Ya, eso fue lo que tú me pasaste la semana pasada. Sí, eso lo puedo borrar. Yo pensé que había cortado y pegado. Bien, Jesús dijo también, y MacArthur lo reconoce, que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Verdad? Eso dijo Jesús. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, MacArthur dice esto, pero lo interpreta como que, como él dice que él es Señor del día de reposo, él lo puede abolir. Él lo puede quebrantar. Él lo enseña desde esa perspectiva. Sin embargo, cuando Jesús dijo
que Él era Señor del día de reposo, ¿ustedes no se dan cuenta que Jesús está diciendo allí que Él no es el Señor para quitar el día de reposo, sino que es el Señor del día de reposo? Hermanos, lo que está haciendo Jesús con eso es exaltando el día de reposo. Es poniéndolo en alto y reconociendo ese día como un día importante y que Él es el Señor que debe ser adorado ese día. Sin embargo, MacArthur dice que como Él es Señor, Él lo puede quebrantar. Ahora, nosotros, o cuando yo digo nosotros, hermanos, déjenme decirle que hay un gran listado, hermano, porque algunos aquí, yo no quiero que usted se pierda. No quiero que usted se pierda. Vamos a ponernos bien en contexto, porque el contexto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si nosotros aquí ponemos John MacArthur, ¿verdad? John MacArthur, lo ponemos, vamos a suponer que aquí hay una balanza. Vamos a poner peso aquí, ¿verdad? Pesos aquí y pesos aquí. Si aquí está, en esta parte de la balanza tenemos a John MacArthur, ¿quiénes tendremos de este lado de la balanza? Bueno, voy a poner a un John. John Owen. ¿Qué otro John podemos poner? John Knox. ¿A quién más? ¿Qué otro John podemos poner? Por poner John. Bunyan. ¿Quién más? ¿John? No, Ron Miller. Ron Miller. Sí, Ron Miller también está del lado de nosotros. John Gill también. Todos los John de la historia. Miren, hermanos, pero además de eso, podemos poner ahí, de ese lado de la balanza, podemos poner, hermanos, desde Thomas Watson, no sé, todos los puritanos, todos ellos, todos los creyentes del siglo XIX hacia atrás, todos los verdaderos maestros. Hermanos, realmente MacArthur queda, mira, usted, no sé si usted cuando era muchacho se montó en algún columpio alguna vez y de al lado de allá se sentó alguien muy pesado y usted se quedó levantado así, ¡ah! Me caigo, bájate. Así está MacArthur. Realmente. Y cuando yo digo nosotros creemos, no estoy pensando en nosotros los que estamos aquí, estoy pensando en nosotros, todos los que están aquí. O sea, el cristianismo históricamente ha creído esto. Cuando yo diga, cada vez que yo diga nosotros, estoy refiriéndome a todo el cristianismo histórico que ha sido confesional, que lo ha dejado por escrito, todos los que suscribieron las confesiones históricas, de tanto la de Westminster como la de Londres, lo ponen ahí por escrito, la suscribieron. O sea, no se crean que nosotros yo tengo una carga aquí porque estoy defendiendo una postura de John MacArthur. No, mi hermano. Del lado mío hay tantos, pero tantos, que a mí no me preocupa estar diciendo. Yo lo hago con temor, con respeto, porque es un hermano amado. Y porque está con nosotros en muchas áreas de la verdad. Pero de que está equivocado, está equivocado. Ahora sí puedo decir nosotros. Cuando nosotros decimos o nos enfrentamos a la verdad de que Jesús es Señor del día de reposo, no solo estamos diciendo, no solo vemos que Jesús es el Señor que debe ser adorado en el día de reposo, no solo vemos que Jesús es el verdadero Señor que instituyó el día de reposo,
porque Él es el creador del cielo y de la tierra, pero también es el Señor que pudiera decir qué es lo bueno y lo malo en el día de reposo, como se lo enseñó a los judíos. Les dijo que era lícito hacer el bien en el día de reposo, les recordó, porque ellos lo hacían muy mal, qué cosa era hacer el bien, que era necesario hacer el bien en el día de reposo. Pero también Jesús pudiera, si a Él le place, cambiar ese día. No quitarlo, porque Él es el Señor de ese día. Ese día es importante, pero sí trasladarlo como lo hizo. Esas cosas sí hemos visto todos los John de allá, más todos los Matthew, más todos los que tú pongas al lado de allá. Sí, todos vemos esta verdad en las Escrituras cuando Él dice que yo soy el Señor del día de reposo. Yo les quiero decir exactamente lo que dice Matthew Henry acerca de esa declaración. El Hijo del Hombre es Señor también del día de reposo. Dice Matthew Henry, esa ley, como todas las demás, está en manos de Cristo. Toda la ley está en manos de Cristo. Para que la altere, la haga cumplir o la desestime, según le parezca mejor a Cristo. Dios hizo el mundo por medio del Hijo y por medio de Él instituyó el día de reposo en inocencia. O sea, cuando el hombre no había pecado aún, ahí ya había sido establecido el día de reposo, el día de adoración de Dios. Dice más, por medio de Él Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí y como mediador se le confía la institución de las ordenanzas y la realización de los cambios que considere convenientes. Y en particular, como Señor del día de reposo, se le autorizó a realizar una alteración de ese día, o sea, pasándolo de sábado a domingo, de modo que se convirtiera en el día del Señor, el día del Señor Cristo. Y si Cristo es el Señor del día de reposo, es apropiado que el día y todas las obras del mismo sean dedicadas a Él. En virtud de este poder, Cristo establece aquí que las obras de necesidad, si son realmente tales y no una necesidad fingida y autocreada, son lícitas en el día de reposo. Y esta explicación de la ley muestra claramente que debía ser perpetua. Note la apreciación de Matthew Henry, hermanos. Note la apreciación. Si Cristo enseñó una y otra vez, y los 4 evangelistas resaltan esta verdad, de que Cristo está enseñando que en el día de reposo era lícito hacer cosas buenas, ¿para qué lo enseñó? Hermano, ¿para qué? Porque era una cosa perpetua. ¿O qué tiene? ¿Cómo tiene sentido enseñar cómo se debe guardar el día de reposo si ya se iba a abolir? Lo que hizo Jesús fue ocuparse una y otra vez de dar enseñanzas en el día de reposo, sobre el día de reposo, cómo se debía guardar, porque esto debía ser una ordenanza para siempre. Teníamos que tener esa enseñanza. Si Él iba a quebrar el día de reposo, ¿para qué enseñar algo de cómo se debía guardar? Si iba a desaparecer. Hermanos, esto es lo que ha creído el cristianismo históricamente. Estamos hablando de Matthew Henry, 1700 a 1800. Entonces, estamos hablando de lo que se ha creído históricamente. MacArthur está equivocado. Comentando Juan capítulo 5, versículos 9 al 18, dice MacArthur, Jesús es santo y nunca violaría el decálogo o los 10 mandamientos. Sin embargo, Él hizo lo que quiso el día de reposo. Dígame, ¿qué está insinuando? Porque tengo algunos hermanos por aquí insinuando de que Él nunca dijo que Jesús violó el día de reposo. No, Él está insinuando que Jesús, ese mandamiento, sí lo quebró. Hermanos, y eso, hasta Él mismo dice que Él nunca violó el día de reposo. Él lo dice en otra ocasión.
En su misma exposición, él dice, Jesús violó el día de reposo, aunque nunca lo violó, dice, nunca lo violó correctamente, lo violó según los judíos. Pero aquí dice, aquí ahora dice, que él nunca violó ningún aspecto de la ley moral. Sin embargo, el día de reposo hizo lo que quiso. ¿Qué quiso decir con eso? Que lo violó. Eso es lo que quiso decir, hermano. Digo, ante personas inteligentes. Ante personas inteligentes que él quiere que lo entiendan, él está queriendo dejar en la mente nuestra que una cosa violó Jesús el día de reposo. Hizo lo que quiso en el día de reposo. Ahora, Jesús puede hacer lo que quiere en el día de reposo. En cierta manera, sí. Sin embargo, aunque él podía hacer lo que quiere, porque él es el Señor del día de reposo, él nunca violó el día de reposo, porque él vino a cumplir la ley. Él no vino a abrogarla, vino a cumplirla. Y la cumplió perfectamente, hermano. Cuéntenme un día de reposo en que Jesús ha estado paseando por el parque, trabajando en algún lugar, recogiendo trigo en graneros. Cuéntenme, ¿dónde estaba Jesús cada día de reposo? Adorando en la sinagoga. Listo. Ya acabé. MacArthur. Bueno, MacArthur dice además que el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, es moral. Y ahora se contradice. Menos el cuarto mandamiento. El decálogo es moral. Ya hay menos el cuarto mandamiento. Hay una contradicción, pero bueno. El decálogo, entonces no es el de decálogo. ¿Cómo se diría? El eneálogo, ¿no? Algo así, no sé, de 9. ¿Cómo es? Nanoálogo. Nonano. El nonálogo. ¿Así? Eso. El nonálogo es moral, porque el cuarto mandamiento no lo es. Hermanos, él mismo reconoce, cuando él dice esto, él mismo reconoce que se queda solo. O sea, se queda solo porque él pudiera enseñar muchas cosas y tener a muchos por testigos. Pero aquí se queda solo. Cuando él dice esto, él inmediatamente tiene que decir, aunque todos los teólogos reformados, sabatistas, dicen cristianos, sabatarios cristianos, al menos eso es la traducción en español del término que él usa. Los cristianos sabatarios han reconocido, los teólogos, los que él cita para otras verdades que enseña, esos no están con él en esa declaración. Todos, hermano, el cristianismo ha creído históricamente que el decálogo, todo lo que ordena, es moral. Sí, todo lo que ordena es moral. Todo. El día de reposo también es moral. Es parte de la primera tabla de la ley. No es cualquier cosa. Está escrito por el dedo de Dios, igual que el primero, segundo y tercer mandamiento, que el quinto, el sexto, el séptimo y todos los mandamientos. Está escrito por el dedo de Dios. No puedo estar de acuerdo con MacArthur en eso. Vamos a ver qué dicen otros a través de la historia del cristianismo, porque esta es una declaración, hermanos, que es contraria a la verdad de las Escrituras y contraria a lo que ha creído el cristianismo históricamente. Tengo que confrontarlo no con lo que yo crea, sino con lo que ha creído el cristianismo históricamente. Como por ejemplo, William Gould, un puritano inglés y delegado a la Asamblea de Westminster, él elaboró un catecismo. Él mismo tiene su propio catecismo. E hizo un catecismo para su iglesia y para los creyentes, ¿no? Y miren cómo dice en su catecismo.
es el sábado o el día de reposo. Entiéndase por el sábado, ese término es día de reposo. ¿Es el sabbat o el sábado moral o ceremonial? Respuesta, moral. Eso, y sigue diciendo, eso es contado moral, que como regla de vida ata a todas las personas, en todos los lugares para siempre. Es una regla de vida. Sigue diciendo, eso es el concepto de moral. Es algo, es una regla de vida que ata a todas las personas para siempre. Ahora, ¿por qué es moral? Contesta el catecismo. Esa es otra pregunta del catecismo de William Gould. Dice, ¿por qué es moral? Respuesta, fue santificado bajo la inocencia de Adán. O sea, desde la misma creación, cuando el hombre fue creado inocente, todavía sin pecado, Dios estableció el día de reposo y lo santificó. Lo apartó, en otras palabras, santificar quiere decir apartado para Dios, lo apartó para Él desde la misma creación. Hizo al hombre y luego declaró el día de reposo y lo santificó. Génesis capítulo 2, verso 2. Lo santificó. Eso es lo que dice, lo que ha creído el cristianismo históricamente. Adán, sigue la respuesta del catecismo de William Gould. Dice, Adán en su estado inocente fue una persona pública y tuvo en sus lomos toda la humanidad. O sea, todos nosotros estábamos allí, en cierta manera representados. Y esto sin distinción de judío y gentil. O sea, en Adán estaban todos representados, toda la raza humana. No solo los judíos, como dice MacArthur. Era una ley para los judíos, dice MacArthur. No, en Adán estábamos representados toda la raza humana. Dice, así que eso que le fue encargado cae sobre todos en cualquier era que viene de Adán. Todos debemos cumplir ese mandato moral. Respuesta número 2, él da una respuesta número 1, ¿por qué es moral? Esa es la respuesta, ¿por qué es moral? Respuesta número 1, porque fue dado a Adán en inocencia y Adán representa a toda la raza humana. Respuesta número 2, ¿por qué es moral? Porque es uno de los 10 preceptos de la ley moral. Éxodo 20, versículo 8 y hasta el 11, si lo quieres ver completo. No es un apéndice a otro precepto, sino un precepto de sí mismo. O sea, hermanos, el cuarto mandamiento no es un apéndice del tercer mandamiento, no es el cuarto mandamiento de la ley moral. Es lo que dice este puritano. Si ha sido abrogado o hecho ceremonial, hay sino 9 preceptos de la ley moral en contra de esos pasajes expresos de las Escrituras, como Éxodo 34, 38 y Deuteronomio 4, 13 y 10, 4, hermano. Es parte de la ley moral. Por eso es un precepto moral para siempre. Respuesta número 3 de por qué es un mandamiento moral. ¿Por qué es una ley moral? Bueno, dice, ¿de cuántas horas consiste el día de reposo? No, pregunta número 3, disculpen, pregunta número 3. ¿De cuántas horas consiste el día de reposo? Respuesta, de 24. Génesis 2, versículo 3. O sea, son días de 24 horas lo que el Señor hizo, ¿verdad? Entonces el día de reposo es un día para guardar de 24 horas, completo. Bien, Matthew Henry, miren lo que dice en relación a si es un mandamiento moral o no. Vamos a ver qué dice Matthew Henry. Aquellos que encuentro culpable de profanar el día del Señor, dice Matthew Henry, a estos, en el nombre de Dios, dirijo este papel. Quienes descuidan el trabajo designado de ese día y quienes violan el descanso prescrito de ese día. En primer lugar, es una profanación del día del Señor y una violación de la ley de ello. Para descuidar y omitir el deber apropiado y negocio de ese día, que es el servicio inmediato y la adoración
de nuestro Dios. Hermanos, hay dos maneras de quebrar el día del Señor. Cuando no nos dedicamos a adorar en ese día, estamos violándolo. Y cuando no descansamos de nuestras labores de todos los días, también lo estamos violando. O sea, realmente el día de reposo es un día, no es un día de ocio, no es un día de no hacer nada, es un día de hacer, pero de adorar a Dios, de hacer el bien para Dios, de dedicarnos por entero para Dios ese día, obras de misericordia. A eso nos tenemos que dedicar en el día de reposo. Ahora, hay cosas que tenemos que dejar de hacer en el día de reposo, por eso se llama así día de reposo, porque tenemos que dejar de hacer las cosas que normalmente nosotros hacemos de lunes a sábado. Eso que tú te puedes lícitamente dedicar a trabajar. Fíjense que no es dedicarte a pecar de lunes a sábado, no, es dedicarte a trabajar toda tu obra, puedes hacerlo, todos los días debes adorar a Dios, todos los días debes vivirlo como para el Señor, todos los días debe haber adoración privada, debe haber adoración familiar, todos los días debemos vivirlo cada hora, cada minuto y cada segundo para aquel que nos puso aquí. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo como para el Señor. Ahora, hay un día que debemos consagrar, apartar santo para Dios. Ese es el primer día de la semana. Cuando dejamos de hacer lo que Dios nos manda hacer en este día, o cuando nos ocupamos a hacer lo que Dios nos ha prohibido hacer, de ambas maneras violamos el día de reposo. Sigue diciendo Matthew Henry, si damos deshecho lo que durante este día se debería hacer, somos transgresores, ya que las omisiones son pecados y deben entrar en el juicio. Y sigue diciendo Matthew Henry, aún no solo son culpables de la violación del día de reposo, quienes gastan esa parte del día que llamamos el tiempo de la iglesia, o sea, venir aquí para adorar a Dios públicamente, por empleos mundanos, o sea, esa es una manera. No te ocupas en el tiempo de estar en la iglesia, te ocupas en empleos mundanos. Dice, y recreaciones, pero también que pasan el tiempo antes, entre y después. ¿Qué está diciendo Matthew Henry aquí? Está hablando del tiempo antes de venir para la iglesia. El tiempo entre la iglesia y la iglesia otra vez. Porque históricamente la iglesia en el día del Señor ha adorado en varios horarios, públicamente. Sí. Nosotros tenemos, no se crea que nosotros tenemos muchas actividades y cultos en el día del Señor. No, porque tenemos un estudio bíblico, y después paramos, y después tenemos un culto, y después paramos, y después tenemos que veamos para la casa, tenemos que regresar otra vez para una escuela dominical para niños. Eso es demasiado. No. Eso no se crean. Hermanos, históricamente los cristianos han entendido ese pasaje de Hechos capítulo 20 donde Pablo disertó largamente hasta la medianoche. Usted se piensa que eso está ahí para decir, oye, qué exageración. No, es para hablarnos a nosotros. Es porque este día es del Señor. Debemos apartarlo para la adoración pública, todo lo que podamos. Ahora, todo el mundo no puede en el mismo lugar, en los mismos lugares, adorar de la misma manera. Lo que se ha estilado, lo que ha hecho la iglesia históricamente es tener un culto en la mañana y uno en la noche. Sí, eso es lo que ha tenido históricamente. Lo que más ha hecho la iglesia es eso. Tienen un culto de adoración en la mañana y otro culto de adoración en la noche, en el día del Señor. Nosotros no hacemos esto. Tenemos muchas cosas en la mañana y hay algo en la tarde y en la noche no lo tenemos. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad. Si nosotros convocamos aquí a un culto de adoración en la noche, yo sé que va a venir quizás el 25% de los que vienen normalmente al culto. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos nuestra realidad. Apagones, delincuencia en las calles, no tenemos transportes privados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dedicamos este día al Señor. Debemos dedicar este día al Señor. Ahora, Matthew Henry está llamando la atención sobre cómo también quebramos el día del Señor cuando hacemos cosas que no debemos hacer antes del culto, entre culto y culto o después del culto.
Él dice que cuando nos dedicamos a cosas mundanas o cosas no cristianas o cosas que no tienen que ver con el Señor y su adoración en este día, fuera del lugar del culto, a cosas profanas, hermanos, eso, o cosas no cristianas, eso también es quebrar el día del Señor. Fíjense cómo ha visto el cristianismo históricamente este día. Dice, entre y después de la adoración pública o tiempo de la iglesia. Por tanto, se atrincheran sobre ese enlace completo de tiempo que deberían tomar sobre ese día para su adoración secreta y familiar y agregarse a esto, o por lo tanto disgregarse de esto y ponerse fuera de ser hacia los deberes santos u obstruyen beneficiarse de lo mismo, realmente hacen violación del día de reposo. O sea, toda persona que no dedica todo este día para el Señor está violando el día de reposo. ¿Y usted se da cuenta el término que usa Matthew Henry? Fíjense que no dice día del Señor, dice día de reposo. Lo está conectando con la ley moral. Lo está conectando con la ley moral. O sea, él ve lo mismo. Es el mismo mandamiento de la ley moral, es para el creyente hoy. El día del Señor, pero es día de reposo. Es día santo para Dios. Sigue diciendo Matthew Henry, porque no se puede despreciar nada de lo que dijo, por eso les traigo todo. Dice, aquellos que van a sus tiendas y ejercen sus comercios abiertamente o en secreto durante el día del Señor, así muestra que hacen caso del mundo más que a Dios y que son más solícitos de la carne que perece que para lo que dura a la vida eterna. Y aquellos que van a la taberna o siguen sus deportes y divierten así a otros con caminos ociosos y en conversaciones iguales, muestran que hacen caso a la carne más que a Dios. Hermanos, eso es lo que ha creído el cristianismo histórico. Así que junto con estos John podemos también poner a un Matthew. Más peso al lado allá, MacArthur se queda solito. Bueno, aquí podemos poner a muchos maestros contemporáneos. No sé si aquí estará otro John Piper, quizás. No sé ni cuál es su posición sobre esto. Pero puede que hayan algunos otros maestros contemporáneos, históricos. Creo que no hay ninguno. Les traeré el criterio de otro más, no de solo su pastor, sino de otros pastores en la historia. En este caso les voy a hablar de un teólogo de la Asamblea de Westminster. Su nombre es Henry Scudder. Muchos lo conocen. Nosotros, yo sé que no es muy popular entre nosotros, pero este hombre, teólogo de la Asamblea de Westminster, miren lo que dice. Ahora aparece que fue la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que deberíamos desde su resurrección guardar para nuestro día de reposo el primer día de la semana. Fíjense cómo dice, día de reposo de la ley moral, el primer día de la semana. Por cuanto que resucitó en ese día, en Juan capítulo 20, versículos 1 al 19 lo dice. Y apareció varios tiempos en nuestro día del Señor. ¿Se dan cuenta? Que él, al igual que nosotros vimos en nuestra clase de la confesión, ve que Jesús se apareció a los discípulos siempre ese primer día o ese día del Señor o ese primer día de la semana. Dice que se apareció a sus discípulos antes de la ascensión, siempre ese primer día de la semana. Dice, y sobre este día, siendo el día de Pentecostés, ya enseñamos aquí que Pentecostés siempre se celebró el domingo, llenó sus discípulos con los dones del Espíritu Santo estando reunidos juntos, todo cual da preeminencia a este día y probabilidad al punto, o sea, nosotros
tenemos que decir todo esto coincide para que nosotros digamos, no. Esto es un día señalado por el Señor. Ahora, pero por lo tanto, sigue diciendo este teólogo del siglo XVII. Por lo tanto, como los apóstoles, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, quienes siguieron a Cristo y no entregaron nada sino lo que recibieron de Cristo, o sea, los apóstoles no hicieron otra cosa que entregar lo que el Señor les ordenó. De la manera que recibí del Señor, así yo les digo a vosotros. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Entregaron el mensaje correcto de parte del Señor. Dice, en 1 Corintios 11, 23 se deja eso bien claro, ¿verdad? De que los apóstoles, el apóstol Pablo hablando ahí dice, yo lo que recibí del Señor, eso les enseño, hablándole de la cena. Entonces, miren, los apóstoles también observaron este día como el día de reposo. O sea, los apóstoles que no hicieron otra cosa que recibir solo lo que el Señor les decía, y eso era lo que les enseñaba a la iglesia, ellos hicieron exactamente lo mismo. ¿Cuándo adoraron? ¿Cuándo observaron un día para Dios? El primer día de la semana. Esa es su práctica, y eso lo vemos claramente en 1 Corintios 16, como ordené a todas las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte según el Señor haya prosperado. Porque para que no se recojan ofrendas cuando yo llegue a vosotros. Entonces, pregunta este teólogo, ¿qué argumento puede dar esto sino una institución divina sobre este día? ¿Qué argumento? Dice, el apóstol Pablo pudo haber escogido cualquier otro día para que la gente se congreguen para oír la palabra y recibir el sacramento. Pero ellos se congregaron para recibir el sacramento y el de oír la palabra sobre el primer día de la semana. ¿Cuál es el día del Señor? En Hechos capítulo 20, versículos 6 y 7, el pasaje que hemos usado aquí. Ahora la práctica, dice este teólogo de Westminster, ahora la práctica probada de los apóstoles y de la iglesia con ellos, grabado en las escrituras, trae con ello la fuerza de un precepto. Hermanos, aquí hay una orden, un precepto. En el Nuevo Testamento se nos está enseñando claramente. Más, dice aún más, el Espíritu de Dios honra este día. Escuche bien, el Espíritu de Dios, ¿quién es el autor de las escrituras? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y quién inspiró la escritura? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Ese es el autor de toda la escritura. Miren lo que dice, cómo interpreta un verdadero maestro. ¿Cómo interpreta un verdadero maestro este pasaje de la escritura? Dice, más aún el Espíritu de Dios honra este día con el título de Día del Señor. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Tanto como él hace con la comunión, con el título de la Cena del Señor. ¿No es así? ¿Cómo usted le llama a la cena? Santa Cena, igual que los católicos romanos. Cuando vamos a tomar la cena, ¿estamos tomando la Santa Cena? Eso es catolicismo romano. Estamos tomando la Cena del Señor. Así le llama la Escritura. La Cena del Señor. ¿Y cómo le llama el día donde se toma la cena? El día del Señor. Porque Él es Señor del día de reposo. Él es Dios. El día del Señor. Ese es el día, es el primer día de la semana. Dice, ¿qué argumento da? Sino que como los dos tienen referencia a Cristo, por lo tanto, ambos son designados por Cristo. El Espíritu de Cristo supo la mente de Cristo, quien por lo tanto nombró este día como el día de Cristo o el día del Señor. Hermanos, eso es lo que se ha creído históricamente. Eso es lo que se ha creído. MacArthur dice que hay 9 leyes morales en el Decálogo, pero que el 4º mandamiento no es moral. Lo siento, te quedaste solito ahí, MacArthur. Todo el cristianismo histórico, todos los maestros de la historia del cristianismo
creían una cosa totalmente distinta a lo que tú crees. Y hermanos, yo no porque ellos sean más, es porque estoy convencido por las escrituras igual que ellos. Pero qué bueno saber que son más los que creen lo mismo que creemos nosotros. Ahora, miren ustedes, la manera de hoy un cristiano contemporáneo juzgar las cosas es distinto. Dice, hoy usted habla con un cristiano y dice, yo no sé, ustedes son una iglesia rara, por esas cosas que ustedes creen. Mira todas las iglesias lo que creen. Ustedes son los únicos que creen eso. Bueno, espérate. Eso es si nos vamos para los últimos añitos de historia del cristianismo. Si nos vamos para toda la historia del cristianismo, lo que encontramos es que todos los cristianos creían lo mismo que nosotros. Hermano, nuevamente, nosotros no somos los raros son ellos. De verdad, los raros son ellos. Y eso porque nosotros somos mejor que ellos, en ninguna manera. Le ha placido a Dios quizás escoger a los peores para que entendamos estas verdades. Quizás ellos son mejores que nosotros. Y a nosotros no se nos podía dejar en aquellos pecados que estábamos como están ellos. A ellos se les perdona esos pecados. Y estoy hablando de nuestros hermanos que están en otra posición. A nosotros se nos sacó de esos pecados. Porque es que tenemos tantos. Se nos sacó de esos por lo menos. Esperemos que ellos también sean sacados. Y nosotros también de todo lo que nosotros tenemos. Pero hermanos, nosotros no estamos aquí porque somos mejores que nadie. Le ha placido a Dios. Recuerden que esto es gracia. Todo el tiempo es gracia. Todo el tiempo es gracia. Así que cuando tengamos a un hermano delante, entendamos que debemos tener gracia con ellos. Esperarlos pacientemente. ¿Qué otra cosa dice MacArthur? Bueno, MacArthur dice que en la creación, antes del pecado, no estaba vigente el día de reposo. Pero lo curioso es que ya antes, MacArthur dice que el día de reposo se instituye con la ley moral y que antes no era una norma moral. MacArthur se equivoca plenamente porque ya él antes ya había dicho que Dios había descansado el día de reposo y que lo había santificado y instituido en la creación. Hermanos, si después tú ves que los hombres no guardan ese día porque los hombres son pecadores y se muestra una y otra vez la maldad de los hombres. Pero inmediatamente que aparece un pueblo de Dios para adorar a Dios, usted ve un pueblo que tiene que adorar ese día y diferenciar ese día. Éxodo 16, estúdielo. Dios está dando orientación sobre el maná a su pueblo. ¿Y qué le dice Dios a su pueblo antes de instituir el día de reposo? Antes de darle la ley en tablas de piedra, le dice, 6 días van a recoger el maná, van a recoger una porción de maná suficiente para un día. Pero el 6º día, ustedes van a recoger doble porción, porque el 7º día no va a caer maná, el 7º día no se puede recoger maná, usted va a recoger doble porción. Si usted recoge un día cualquiera, doble porción, que no sea el 6º día, se le va a podrir. Pero el 6º día va a recoger doble porción y no se le va a podrir, porque va a ser para el día de reposo. Éxodo 16. No estaba, la ley todavía no había sido dada. ¿Cómo MacArthur va a decir que eso no era una ley antes de que fuera dada la ley moral en tablas de piedra? Todos los 10 mandamientos eran ley, eran un precepto moral establecido en el corazón de todos los hombres. Y si un mandamiento se deja bien clarito, fíjense que antes de dar la ley moral, no se había dicho en ningún lugar, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No se había dicho en ningún lugar. Sin embargo, el día de reposo sí se había declarado y se había santificado explícitamente. Dios había santificado ese día. Adán recibió ese mandato. Este día es santo para Dios. Hermanos, si un día es levantado en alto,
Si un mandamiento es levantado en alto por encima de cualquier otro mandamiento, aunque toda la ley, hermano, que quiebre un mandamiento de la ley, quebró toda la ley. Toda la ley. Porque es la ley de Dios. Es la ley moral. Es en ello está todo el ser divino transgredido si nosotros quebramos un mandamiento. Quebramos toda la ley. Exacto, eso es una enseñanza explícita de las Escrituras, específicamente de Santiago. El que quiebra un mandamiento de la ley, quiebra toda la ley. No quiebra solo algunos mandamientos de la ley, quebró toda la ley. MacArthur dice que ese día no había sido una ley moral para los hombres hasta que se dio. Ahora, mira, MacArthur argumenta que Adán, o miren conmigo, argumenta que Adán no necesitaba descansar porque no tenía pecado. Eso dice MacArthur. Pero Dios no necesitó descansar y lo hizo. Hermanos, ¿Dios necesita descansar? Esa duda se la aclaramos aquí el hermano Oniel y nos preguntó, ¿cómo es que Dios descansó? ¿Se cansa Dios? No, es que es un día establecido para deleitarse en la creación de Dios. Y Dios lo estableció para el hombre, para que el hombre pudiera observar la creación de Dios y recordar quién lo había puesto aquí. Entonces, este es un día, hermano, que no debe ser guardado solo por los pecadores, sino por Adán en su inocencia. También debía guardar ese día, apartar lo santo. Dios mismo apartó ese día y descansó de toda su obra. Nos dio ejemplo Dios con esto. Ahora, Jesús dijo que el día de reposo se había hecho para el hombre, ¿sí o no? Y el hecho que la última creación fuera el hombre y después hubo descanso, claramente nos muestra que el hombre vivió ese día como el día más glorioso, el día del deleite en Dios. Para observar y santificar ese día, Dios le dio ejemplo. Ahora, sin embargo, el mismo MacArthur reconoce que el sábado es un testimonio perpetuo, dice MacArthur, perpetuo de Dios como creador. Él lo dice así en su exposición. Y de su obra perfecta de creación. El sábado, dice, es un testimonio perpetuo para siempre de Dios como creador y de su obra perfecta de creación. Y el domingo, dice MacArthur, que el domingo es un testimonio perpetuo de Dios como redentor. MacArthur, no te entiendo. ¿Cómo vas a decir eso y luego decirme que ya no hay que guardar un día? Que ya se abolió el cuarto mandamiento. Eso es lo que creo yo. Eso es lo que ha creído el cristianismo históricamente. ¿Lo habrás tomado de alguno de estos? Hermanos, esa es la verdad. Pero una vez más, cada vez que un maestro vaya en contra de una verdad de las Escrituras, se va a contradecir. Y esto es lo que encontramos en ese tipo de expresión. ¿Qué otra cosa afirma MacArthur? MacArthur afirma que hasta el capítulo 16 de Éxodo no se menciona el día de reposo. El pasaje que les acabé de decir. Pero acabo de decir, cuando él dice eso, había acabado de decir que el séptimo día era un testimonio perpetuo de la creación de Dios. Por fin, todos los hombres que vivieron hasta antes de Éxodo 16 no tenían el séptimo día como un día que les recordaba perpetuamente que Dios era el creador. MacArthur, sigues contradiciéndote. O sea, hermanos, encontramos aquí otra contradicción y una tras otra, realmente. Además de que solo menciona Éxodo 16, pero no lo explica. No hace las preguntas que debe hacerse y por qué en Éxodo 16 se guarda el día de reposo cuando todavía no estaba instituido. No, ese lo evita. Evita hablar de ese pasaje. Evita inquirir en ese pasaje. Porque
porque es una complicación para él ese pasaje. Porque cómo es que se estaba guardando el día de reposo sin haber sido instituido en la ley moral, sin haber sido dado explícitamente en la ley moral. No explicó el capítulo 16. Ahora, una de las cosas que dice MacArthur también en relación a esto es que solo en el decálogo se menciona el guardar el día de reposo. Solo en el decálogo. MacArthur, solo en el decálogo. Y Génesis 2:2. No entiendo. Usted sabe qué es decir así, con esta frase. Solo en el decálogo se habla del día de reposo. MacArthur acabas de decir que en Éxodo 16. Pero tú también dijiste que Dios santificó ese día en el principio. ¿Cómo vas a decir ahora que en el decálogo nada más? Hermanos, realmente, y yo doy gracias a Dios, porque cuando tú estás refutando a una persona como John MacArthur, pero ves que él es inconsecuente, tú respiras, tú dices, qué bueno, está siendo inconsecuente. O sea, él se está contradiciendo él mismo. Y ya uno descansa y uno dice, bueno, no es solamente una posición que yo tengo aferrada y estoy siendo terco, no, es que él mismo dice una cosa aquí y luego dice aparentemente lo contrario en otro lugar. Y lo único que puedo entender de esto es que él quiere que unas cosas tengan más peso que otras. Pero si una persona escucha todo lo que él dice, realmente no sabe qué pensar. Porque por un lado reafirma una verdad clara y por otro lado la derrumba. ¿Qué otra cosa dice MacArthur? Bueno, afirma que el día de reposo no es dado al hombre, sino solo por Moisés para el pueblo de Israel. Ya vimos cómo el teólogo de la Asamblea de Westminster derrumbó eso, ¿no? Se le dio a Adán, no se le dio a Israel nada más. Y en Adán estaban gentiles y judíos, todos ahí incluidos. Pero él dice que el día de reposo no es dado al hombre, a todo el hombre, sino solo por Moisés para el pueblo de Israel. Y su argumento parte de que toda la ley o el decálogo es dado a Moisés y que antes de ello no había sido dado al hombre. Hermanos, eso es otro error. Nosotros hemos estudiado aquí cuando estudiamos el capítulo 19. Cuando estudiamos el capítulo 19, dimos aquí que toda la ley moral, el decálogo completo, había sido dado al hombre en su corazón. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ya allí estaba la ley moral. Y nosotros sabemos que antes de que fuera dada la ley en tablas de piedra, ya los hombres moralmente veían que pecado era asesinar, pecado era estar con la mujer de su prójimo, era pecado, muchas cosas eran resaltadas como hurtar, como por ejemplo hoy vamos a hablar de Jacob y Raquel hurtando los ídolos de su padre. ¿Cómo es? ¿Con qué pretexto viene Labán a decirle, tú has robado y has mentido? Ven acá, Labán, ¿dónde están esos preceptos? Todavía Moisés falta por venir. Las tablas de piedra faltan mucho por ser dadas. Y ya el mundo, ya los hombres morales, como Dios los hizo a su imagen y semejanza, ya se reclamaban mutuamente sus pecados por la ley moral escrita en sus corazones. ¿Cómo MacArthur va a caer en el error típico dispensacionalista? Es un error del dispensacionalismo. Pensar que la ley moral de Moisés es solo dada para ese tiempo, en ese momento, nunca antes, porque antes es otra dispensación. Antes de la ley es otra dispensación. Es la dispensación de la creación o del pecado original. Porque ellos tienen una dispensación cuando Adán está en la inocencia y otra dispensación después del pecado y otra dispensación en la ley moral cuando se le da la ley moral. O sea, hay distintas dispensaciones. Entonces, MacArthur tiene esa contradicción en su mente y por eso se contradice. ¿Cómo va a decir que no había ley moral antes de haber sido dada en el monte Sinaí? Ya había ley moral, solo que no había sido puesta externamente y dada así por Dios. Pero ya estaba esa ley vigente en los corazones de los hombres.
¿Qué otra cosa dice MacArthur? Dice que el día de reposo era solo un símbolo o una señal. Era señal, dice él, de la creación y de la pérdida del Edén por el pecado. Eso lo dice en el minuto 21, por si quiere buscarlo. Hermanos, en este sentido, dice que este día era un símbolo para Israel de la creación y de la caída. ¿Solo Israel es creación de Dios? ¿Solo Israel ha caído en pecado? Hermanos, ahí hay contradicción que yo creo que MacArthur mismo, si pensara y meditara sobre este pasaje, dijera, pero qué disparate dije ahí. ¿Solo el pecado existe solo para Israel? ¿La creación es solo para Israel? MacArthur dice que el día de reposo era un símbolo de la creación para Israel. Hermanos, Israel es llamado por Dios a enseñarle todo a todo el mundo. Él debía ser el vocero a todas las naciones. Debían ser los testigos de Jehová. ¿Sí? Los verdaderos testigos de Jehová. Entonces, ¿de qué está hablando MacArthur? Dice MacArthur también que era un símbolo solo para Israel. Minuto 24, segundo 26. Dice que, por el contrario, cuando Jesús vino, dice él, todo cambió. Así dice. Cuando Jesús vino, todo cambió. Incluyendo el día de reposo y su observancia. Así lo dice. Minuto 25 y 19. Y todo lo que pertenecía al judaísmo cambió. Todo lo que pertenecía al judaísmo cambió. ¿De verdad? Yo pensé que era todo lo que Jesús cumplió. Todo lo que pertenecía al judaísmo cambió, todo. Ya no hay, ahora se puede adorar. El judaísmo decía que debía adorarse solo un Dios. Y que hay solo un Dios. Eso cambió. Ahora hay varios dioses. Mira, es que yo puedo tomar esa frase y estar hablando aquí horas y horas de cómo MacArthur se equivoca al decir eso. ¿Cómo se equivoca al decir eso? Todo el judaísmo cambió. Hermanos, el judaísmo y el cristianismo se dan la mano en tantas cosas. Pero en tantas cosas. Y estoy hablando del judaísmo verdadero. Fíjense si se da la mano en tantas cosas. Que lo único que tenía que hacer un practicante de la ley judía de su época, lo único que tenía que hacer y creer era que Jesús era el Mesías. Una vez que creían que Jesús era el Mesías, eran bautizados y recibidos a la iglesia del Señor. Eso es lo que tú ves que pasó con el etíope. Que tú no entiendes, tú dices, bueno, ¿cómo aquel etíope fue? Y le dijo, ¿qué impide que me bautizara? Y hoy viene una persona de la calle, borracho, llega aquí, llora un poquito y dice, ¿y qué impide que me bautice? Impide muchas cosas, mejor. No sé si ese llanto tuyo es verdadero o no, pero mira el etíope. No. El etíope había ido de Etiopía hasta Jerusalén a adorar al único Dios verdadero. El etíope iba en el carro no tomándose una botella de ron, iba en su carruaje brincando por calles no asfaltadas, leyendo al profeta Isaías. O sea, ese era un hombre que practicaba el judaísmo y lo único que necesitaba entender es que ese que él leía era el Mesías, era Jesucristo al cual Felipe le estaba predicando. Fíjense cuántas cosas tienen en común. Imagínense si el judaísmo todo dejó de ser cuando vino Cristo. Felipe hubiera tenido que tomar a este etíope y decirle, espérate, mira, todo lo que tú has aprendido, desapréndelo. Eso todo es falso. Todo lo que tú has aprendido de Moisés, la creación, Dios, el Dios que tú conoces, todo eso es falso. Hermano, usted sabe lo que es decir que todo lo del judaísmo, que pertenecía al judaísmo, cambió con Cristo. Eso es un disparate horrible, hermano. Con el respeto que se merece nuestro hermano y pastor. Yo sé que él no cree eso que dijo. Yo lo sé. Que él no cree eso. Es una frase que él usa para defender lo que está queriendo defender, que es imposible defender si no dice cosas como esa.
porque hace pensar en la mente de aquellos que están enseñados que con Jesús todo es borrón y cuenta nueva. Ahora les voy a enseñar un Dios distinto. Hermano, no es así. No es así. Jesús vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Y lo que hizo fue enseñar correctamente todo lo que decía el Antiguo Testamento. De hecho, cuando él enseñaba decía, escudriñad las Escrituras. Y esa Escritura era todo el Antiguo Testamento. Escudriñar lo que cree el judaísmo. Porque en ella vosotros creéis que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No, ¿cómo va a decir eso MacArthur? MacArthur dice que Jesús trató el día de reposo como él quiso y que eliminó el día de reposo. Así. Y ahí él cita algunos pasajes. Yo creo que vamos a tener que dejar todos los pasajes para el último tiempo. Pero bueno, voy a tratar de citar algunos rápido y terminar exactamente a las 11 menos 5. Vamos a terminar estos últimos 5 minutos. Miren cómo él cita a Mateo 12. Pero ya Mateo 12 lo vimos ya lo discutimos, fue el primer pasaje que vimos en esta exposición. Él cita para decir eso, que Jesús hizo lo que quiso en el día de reposo. Lo que quiere decir es que Jesús violó el día de reposo. Lo que él está queriendo decir así, con esas palabras, Jesús hizo lo que quiso, él quiso decir que Jesús había violado el día de reposo. Y que eliminó el día de reposo, dijo. Bien, vamos a ver si en este pasaje que él nos cita y nos lo lee, Jesús viola el día de reposo o hace lo que él quiere en el día de reposo. En el sentido de que no respeta el día de reposo o viola la ley moral. Vamos a ver si es verdad. Lucas 14, tiene que buscarlo en su Biblia porque no tiene ayuda visual lo de aquí. Lucas capítulo 14, desde el primer verso. Lucas 14, versículo 1. Vamos a leer hasta el 6. Dice así. Aconteció un día de reposo, hermano, con toda intención los evangelistas, ¿verdad? Con toda intención. Los evangelistas nos enseñan a nosotros, los creyentes del nuevo pacto, cómo debe ser guardado el día de reposo. Porque todas estas narrativas son para enseñarnos. Dice, aconteció en día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Bueno, sobre la enfermedad, alguien que tiene mucho deseo de tomar agua. ¿Dónde está mi esposa? ¿Te acuerdas, Tata? Cuando tenías cuando mi esposa la operaron de la hipófisis, le dañan la hipófisis. O sea, lo que quisieron quitar de mi esposa no fue un tumor maligno. Esto a veces lo digo públicamente porque algunas personas me miran así como diciendo, ay, qué pecado tendrán ellos cuando la esposa tiene cáncer en la cabeza. Nunca mi esposa ha tenido cáncer en la cabeza. Pero yo, bueno, ustedes saben, desgraciadamente hay mucho misticismo con eso de la enfermedad y como un castigo de Dios por el pecado. Bueno, nuestros detractores o enemigos han querido decir, yo lo sé muchas veces por cómo me preguntan por mi esposa. Tu esposa está bien, está bien. Como diciendo, no se ha muerto. No se ha muerto, está bien. Y entonces se quedan así como diciendo, ¿será verdad o mentira? Este me está diciendo mentira, este es un mentiroso. Mi esposa nunca ha tenido cáncer en la cabeza. Ella ha tenido un quiste en la hipófisis. Quiste que tiene el 80% de las personas en el mundo, dicho por un especialista, por un endocrino que estudia esa especialidad. Solo que si esos quistes salen en cierto lugar de la hipófisis, pues provocan trastornos hormonales y eso es lo que ha tenido mi esposa. El quiste salió en el lugar donde provoca trastornos hormonales y hubo que quitarlo. Ese quiste puede crecer y si crece,
bueno, pues que es más complicado, porque hay que quitarlo en cualquier lugar que salga de la hipófisis. Ahora, todas las veces que la han quitado, vamos al caso, todas las veces que han tratado de quitar el quiste, siempre dañan un poco la glándula hipofisiaria, la dañan. Y cuando la dañan, bueno, hay un mecanismo, hay una hormona que no se segrega, que es la hormona de la saciedad de la sed. Cuando el cuerpo necesita agua, tú segregas, normalmente Dios lo diseñó así, segregas una hormona que te hace tener sed. ¿Ya? Ahora, esa hormona, cuando tomaste agua, se desactiva y ya. Pero ¿qué sucede cuando está dañada la hipófisis? Esa hormona está en sangre y no se desactiva. Y la persona tiene una sed voraz. Quiere agua y agua y agua. Busca agua y se dice que los que tienen este problema, si ven un charco, le van arriba. No importa que el agua esté caliente, sucia, le van arriba porque tienen una sensación de sed que no se para. Eso es lo que se cree que tenía una persona, un hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Hermano, ¿usted sabe lo que es callar ante una verdad? Ante una pregunta tan fácil. ¿Cuándo Dios prohibió sanar en el día de reposo? ¿Cuándo fue eso? Nunca. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, quién es el que si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Hermano, ¿usted sabe lo que es MacArthur decir que Jesús hizo lo que quiso en el día de reposo y citar ese pasaje? Dime si eso no es oscuridad teológica, oscuridad doctrinal, oscuridad para ver la verdad de un texto. Vaya, esa es la oscuridad que tenemos nosotros sobre algunos textos que nosotros no vemos claramente. Es la oscuridad que Dios le ha placido que tengan algunos creyentes verdaderos. No estoy hablando que MacArthur sea ciego y que no pueda ver la verdad, no estoy hablando, no, eso no es lo que estoy diciendo. Y creo que vale la pena la aclaración. Pero es que las gafas dispensacionalistas le hacen ver en el texto lo que no está en el texto. ¿Cómo él va a decir que Jesús hizo lo que quiso por eso? MacArthur dice que en ese pasaje Jesús está anunciando el fin del día de reposo. Oye, no, sí apretó. Que en ese pasaje Jesús está anunciando el fin del día de reposo. Aunque, y ahora viene la contradicción, reconoce que esto no había sido una violación del día de reposo. No. Es que es una cosa como diciéndole, Dios la hace así, él dice algo y Dios la hace así, le sube un poquito la gafita. Y MacArthur tiene que decir, no, pero espérate, bueno, de verdad él no violó. Solo que a Dios le ha placido que él se quede con la gafa puesta. Pero de vez en cuando él mira por abajo la gafa y ve perfectamente. Bien, hermano, vamos a dejarlo ahí. El segundo, nuestra defensa que está por venir en la tercera y última, pienso yo, clase en contra de esta enseñanza errada de MacArthur, refutando a John MacArthur, va a ser ya estudiando los pasajes del Nuevo Testamento, ya no de los evangelios, sino ya de epístolas pastorales o epístolas apostólicas, ¿no? Vamos a ver, porque él cita Hebreos, Gálatas, Romanos, algunos pasajes que son mal interpretados, y como él le viene muy bien esos pasajes,
para defender su postura, nosotros tenemos que enseñar esos pasajes correctamente. Correctamente, vamos a enseñar la verdadera enseñanza, vamos a traer aquí, y Dios nos auxilie, la verdadera enseñanza de esos pasajes, la verdadera interpretación de esos pasajes. Padre, gracias por este tiempo. Concédenos toda la luz, Señor, necesaria para glorificarte a ti y tener la verdad en relación a este asunto. Bendice a nuestro hermano, al pastor John MacArthur. Sé propicio a él. Nosotros sabemos que tú, Señor Jesús, moriste por todos sus pecados, incluyendo estas falsas enseñanzas. Y nosotros sabemos también que no son enseñanzas o errores que tienen tus hijos. Son errores que tienen un impío, sino cualquiera de tus hijos puede tener estos errores. A ti sea la gloria por eh, por tu amor, porque moriste por todos nuestros pecados, porque incluso errores doctrinales que no son básicos, también esos tenemos nosotros y moriste por ellos también. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.